Vamos a dibujar esto con sus sombras. Si no hacemos los abatimientos, lógicamente esto no va a ser un cuadrado si lo hago a ojo, sin calcular medidas. O sea, no va a ser un prisma de sección cuadrada, ni este va a ser un cilindro de sección circular, sino que va a ser, por regla general, un cilindro de sección elíptica, ¿no? Vale. O sea que si quisiera hacerlo con precisión de sección cuadrada y sección circular, tendría que primero abatir las caras de la pirámide, dibujar el cuadrado y la circunferencia y desabatir, ¿no? Como no lo voy a hacer así, pues me es igual que salga un cilindro elíptico y un prisma que no sea de base cuadrada, pero también son superficies con las que puedo calcular las sombras según el mismo método, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente hacemos los ejes. Vamos a hacer así en plan rápido, ya sin utilizar la escuadra y el cartabón. Marcamos un eje, marcamos otro y marcamos el tercero. Como están hechos al azar, sabemos que es una sonometría, que alguien me lo diga. Trimétrica. Trimétrica porque están hechos aleatoriamente, ¿vale? Y decíamos que, por ejemplo, íbamos a coger un cilindro apoyado y luego un prisma de pie y calcular las sombras que proyecta. Lo que sí tenemos que pensar para que se vea claro dónde los colocamos, ¿no? Si, por ejemplo, lo coloco así, ¿no? Claro, si encima lo coloco que no coincide con los ejes, hasta los ángulos de 90 no van a ser fiables, porque yo, si coloco aquí una línea, ¿cómo sé que hay otra de 90? Tendría que abatir también. O sea que el abatimiento sirve para todo, para calcular perpendiculares, distancias, ángulos, todo. Pero bueno, lo voy a hacer entonces, tendré que hacerlo así y voy a poner esta figura así en una posición simétrica, ¿vale? En una asimétrica, quiero decir. Bueno, entonces dibujo aquí un prisma, entonces cojo, por ejemplo, primero el cilindro, lo voy a colocar tangente a esta cara y tangente a la base donde se apoya. Aquí tengo ya la forma que se supone que es cuadrada, pero hasta que abatiera no lo sabría, ¿no? Marco entonces la posición del cilindro, marco esta arista también en paralelo y marco esta, ¿vale? Siempre paralelas a este eje. Ahora marco aquí la posición del eje vertical y dentro de esto pues voy a colocar, siguiendo la dirección ahora también de este eje, hago aquí esta línea y hago aquí esta línea, dirección del eje, y vemos que corta aquí, debe cortar también según una línea vertical, si está bien dibujado. Bueno, pues tenemos ya ahí el prisma que va a soportar el cilindro apoyado en una generatriz. Y ahora tendremos aquí la otra, que ya digo, tampoco me importa que sea pues como este. Como veis, la base es un rombo, ¿no? Si yo lo coloco en posición oblicua, pues sé que los ángulos no van a ser de 90, a no ser que haga el abatimiento y lo calcule, ¿no? Entonces tampoco me importa, con hacer un paralelogramo me llega. Entonces puede ser realmente un prisma, lo normal es que sea un prisma como este, si no hago el abatimiento, ¿no? Igual que esto no va a ser de sección cuadrada y por tanto va a ser un cilindro elíptico, ¿vale? Bueno, pues entonces marco 4 líneas cualesquiera para hacer un romboide. Eso sí, va a ser un paralelogramo. Vamos a hacer, por ejemplo, que una línea venga por aquí, que otra línea venga por aquí. Incluso para no hacer todo, pues podría hacer un prisma de base triangular como este, que ya sabemos que no va a ser triangular equilátera, ¿no? Por lo que digo, habría que abatir, ¿no? Entonces hago, por ejemplo, este prisma. Esta es la base del prisma. Total, el método de cálculo va a ser el mismo, ¿no? Entonces levanto las líneas verticales por cada uno de sus vértices y ya tengo ahí el prisma al completo en cuanto coloque la cara superior. Bueno, y ahora es un prisma y por tanto es un desplazamiento de la cara inferior. Eso quiere decir que esto se desplaza a cierta altura, generando ahí la cara superior, que será idéntica a la de la base, ¿no? En la sonometría y en la realidad, ¿no? Porque si no fuera idéntica estaríamos hablando de que este plano no es horizontal. Pero cuando tenemos tres líneas, como en este caso, que están cortadas por planos paralelos, las secciones son idénticas, ¿vale? Bueno, tenemos ya la figura al completo y ahora ya vamos a calcular la sombra, pero antes vamos a dibujar aquí la elipse inscrita en este romboide, vamos, que se supone que puede ser cuadrado o no. Entonces, si tenemos una elipse que se adecue, pues mejor, si no habrá que hacerla a mano.
Entonces, según la sonometría, sabemos que el eje mayor de la elipse va a ser, seguirá la dirección del eje Y'. Lo digo porque es una buena referencia si cojo una elipse. Aparte de ser tangente en estos puntos, que no lo es ninguna, pues este eje, el menor será el vertical, ¿no? O el vertical, el que sigue la dirección del eje Y. Bueno, y como ninguna coincide, pues no queda otro remedio que hacerlo a mano, ¿no? Entonces estos cuadriláteros tendrían que ser iguales de tamaño, iguales de forma, ¿no? Y hago también los 4 cuadrados aquí, y entonces ya puedo hacer una elipse inscrita en ese cuadrilátero, en ese romboide, o sí, será un romboide. Bueno, entonces hago la elipse, puedo calcular puntos si quiero, pero bueno, vamos a hacerlo así para no perder tiempo. En todo caso, recordad, para calcular puntos bastaba con coger, pues por ejemplo, en un par de cuadriláteros, esta diagonal común, y ahora coger aquí el punto medio y unirlo con este. La intersección de las dos me da ahí un punto de la elipse. Vale. Bueno, ese sería el procedimiento. En principio ya tenemos la elipse con su cuadrilátero circunscrito. Y ahora hacemos la de atrás, saldrá exactamente igual que esta, ya que estamos en asonometría. Y recordamos, el eje mayor de la elipse, siempre, en las asonometrías, ortogonal a este eje, ¿no? Mientras que este eje ortogonal al eje mayor, sí, y luego el eje menor de la elipse siempre paralelo a este eje. ¿Por qué? Porque si yo cojo un cilindro cualquiera y en realidad lo coloco paralelo a los ejes de la asonometría, siempre el eje mayor pues va a ser ortogonal a este eje, ¿no? Tenga la ubicación que tenga el cilindro. Bueno, por último, hago esta elipse. Como se parece bastante a los óvalos, pues también se puede hacer con arcos de circunferencia, aunque salen algo más romos aquí en las esquinas, en los extremos, ¿no? Pero bueno, la solución sería, una vez que hago aquí la perpendicular, donde corte esta línea y voy a tener el centro para hacer este arco, y donde corte aquí a esta de aquí tengo el centro para este arco. Sería para hacer el óvalo, ¿no? Bueno, por último, hago las tangentes comunes y ya tengo ahí el cilindro elíptico. Sé que es elíptico porque está hecho a ojo, todo sin calcular medidas, ¿no? Pero bueno, el cilindro circular es un caso particular del elíptico, con lo cual estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Bueno, por último vamos a calcular las sombras, y para calcular las sombras, cuando una superficie o arista cae sobre una figura, pasa lo siguiente. Imaginaros este objeto, imaginaros un plano vertical, y ahora vamos a imaginar un plano inclinado, por ejemplo. El plano inclinado lo voy, para que se vea mejor, a colocar en una cuña, en un prisma. Entonces, fijaros, tengo aquí este objeto que va a proyectar sombras, ¿no? Entonces, tengo este objeto que también, entonces, fijaros, sigue esta dirección, por ejemplo, por el espacio, y sigue esta dirección como proyección en el suelo. El plano que contiene a estas dos líneas, ¿no?, es tal que corta a este plano según esta vertical. Por lo tanto, la sombra de este punto P será P', ¿vale? Eso quiere decir que la sombra de este segmento vertical vendrá por aquí, subirá hasta aquí y proyectará ahí la sombra, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra sobre un plano vertical, ¿vale? Y ahora, si cogemos un plano inclinado, pero fijaros que yo también puedo hacer el plano que pasa por, como veis aquí, el plano que pasa por el rayo de luz. Vamos a ponerlo por aquí. O sea, el rayo de luz y esta proyección ortogonal, esta línea, forman un plano, ¿no? Paso el plano por ahí. Fijaros que corta aquí según esta línea que ya levanto por aquí y según esta línea que levanto por aquí. La intersección de esta sección triangular con este rayo me provoca ahí la sombra. Eso quiere decir que la sombra vendrá por aquí y subirá hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues esa será la forma de calcular. Será simplemente calculamos la sección con la figura, y una vez que tenemos la sección de la figura, la intersección de esa figura con el rayo me da el punto donde cae, y por tanto la sombra de una arista vertical sube por aquí según esa dirección, ¿vale? Bueno, esto pues es igual de sencillo, porque voy a hacer que, por ejemplo, atraviese la pieza y voy a calcular también la sombra del cilindro, ¿vale? Si imaginamos, por ejemplo, que la sombra viene por aquí, voy a hacer una línea cualquiera, por ejemplo esta, así, o si por ejemplo viene por aquí, vamos a hacerlo así, ¿no?, para que no se complique
casi era mejor traer más hacia aquí el cilindro para que no recoja un trozo, ya que quería mostrar solo, porque si lo traigo por aquí va a coger parte. Bueno, lo vamos a ampliar un poco y así lo hacemos sin complicarnos mucho, si no. Entonces esta misma elipse la pongo aquí y ya está. Hago el cuadrilátero y la paso aquí. Hago una paralela a esta por este punto, o sea que la elipse viene por aquí. Cojo los puntos centrales y ya tengo ahí otra vez la figura. Tendrá que ser un cuadrilátero idéntico y una elipse también idéntica, ¿no? Hacer las elipses pues no es muy sencillo. Bueno, tenemos ahí las tres elipses que son tangentes a la dirección de ese eje y vamos a calcular tanto la sombra del cilindro como la sombra de ese prisma, ¿vale? Entonces decíamos, íbamos a traer por aquí, por ejemplo, la sombra y vamos a hacer que la sombra de este punto caiga aquí, ¿vale? La sombra de este punto, por ejemplo, que caiga aquí detrás, con lo cual va a pasar por encima de la figura ese rayo y corta aquí, ¿vale? La sombra de esta línea, como es un plano triangular paralelo a el plano XY, entonces hago una paralela por aquí, entonces ya lo coloco aquí en paralelo, hago ahora una paralela a esta por este punto y hago por último una paralela a esta por este punto, con lo cual ya tengo ahí el triángulo, ¿no? Entonces haciendo aquí una paralela ya tengo aquí este punto. Eso quiere decir que el triángulo este proyecta esta sombra, ¿vale? Y como este punto cae aquí, esta cae por dentro, ya no la pongo, y esta cae aquí, pues ahí tenemos ya las tres líneas que serán paralelas, ¿no? O sea, esta línea, esta que vendrá por aquí y esta que vendrá por aquí. Bueno, tiene que ser exactamente igual de grande. O sea que estas tres serán paralelas, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende que la sombra de la figura esta será esta, ¿no? Es un desplazamiento del triángulo hasta aquí, sin más, ¿no? Y el rayo de luz viene por aquí, sabemos ya la dirección del rayo, con lo cual este punto cae aquí, se acabó, ¿no? Vale. Bueno, y ahora vamos a hacer este. Pues igual de sencillo. Seguimos por aquí esta dirección, queda muy casi tangente, pero bueno. Entonces seguimos esta dirección, seguimos esta dirección. Y ahora el rayo viene según esta dirección, entonces hago esa dirección, cae aquí. Por lo tanto, este segmento y este se proyectará aquí en paralelo, ¿no? Y la sombra de este cuadrilátero pues vendrá hasta aquí, así. Eso quiere decir que ahí tenemos la sombra de ese cuadrilátero, ¿vale? No quería que saliera así tan apaisado, pero bueno. Entonces, si yo también proyecto este punto, quedará en el medio aquí. Y proyecto este punto y quedará aquí en el medio. Con lo cual ya puedo hacer la elipse de sombra, ¿no? O sea que siempre cuando hacemos la sombra de una elipse en el espacio, esto será paralelo a esto, punto medio, hacemos la elipse que es inscrita en ese cuadrilátero. O sea que la elipse que tenemos es esta. Bueno, la elipse, por supuesto, que si es tangente aquí en la base, tiene que serlo, pues aquí también saldrá tangente en la base, ¿no? Vale, eso se entiende, ¿no? O sea, si la base, si el arco circular o elíptico es tangente aquí, en el momento en que hago la sombra también saldrá de ahí tangente, ¿no? Se ve, ¿no? Bueno, entonces tengo esa elipse y ahora, una vez que hago la otra elipse aquí, que será idéntica a esta, hago la tangente a ambas, que será paralela a esta generatriz. Y haciendo aquí la elipse idéntica, viene por aquí, cae aquí, y ahí la tengo ya una elipse idéntica. Que además parece que coincide casi con esta línea. Bueno, se vería aquí un poco, ¿no? Bueno, pues esa sería la sombra del cilindro. Y ahora lo más difícil, aparentemente, es dónde se separa aquí la luz de la sombra en el espacio, ¿vale? Y parece una cosa difícil, pero es tan sencillo como esto. Fijaros en este cilindro, porque aquí no se distingue nada ya. Si yo tengo este cilindro y tenemos que la sombra de esta circunferencia es esta, y la sombra del contorno es este, fijaros que donde aquí es tangente esta recta, ¿no?, a la elipse, basta con hacer la dirección del rayo y donde corte aquí, ahí está la separación de la luz y sombra, ¿no? Porque en realidad esto es luz, esto es sombra. Entonces a partir de aquí es cuando
A partir de este punto es cuando por detrás es toda la sombra, ¿no? Aquí también habrá que hacer la tangente por debajo, por aquí la tangente, ¿no? Digo que se vería debajo de esto, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución, que ya digo, aquí se distingue muy mal, porque al hacer la tangente casi parece que acaba en el vértice. Eso quiere decir que al hacer la dirección del rayo aquí, pues corta en el punto de tangencia, hago la dirección del rayo, corta aquí, y esa sería la separación entre luz y sombra, ¿no? Que vendría por aquí, ¿no? Y aquí lo mismo, en el momento en que hago la tangente, hago la dirección del rayo y me dejaría ahí la separación entre luz y sombra, ¿no? Que ambos puntos, aunque aquí no se perciba porque está muy mal dibujado, ambos puntos son diametralmente opuestos, o sea que si este queda en este eje, pues este quedará aquí abajo, ¿no? Más bien este quedará un poco hacia aquí, este hacia aquí. ¿Y por qué son diametralmente opuestos? Porque cuando un plano viene en paralelo en la luz, pues tenemos que el cilindro es circunscrito a esas dos líneas, ¿no? Que lo acotan, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra y ya lo tendríamos completo, con lo cual tendríamos la sombra del cilindro, que vendría dado por esta línea. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la línea de separación entre luz y sombra del cilindro? Aquí, como ya toca esto, ahí queda por debajo, se acabó, no lo pongo, ¿no? Por lo que dije. La línea de separación de luz y sombra en el cilindro o en cualquier figura, ¿no? Aquí separamos, así hay más luz. Bueno, línea separatriz, ¿os acordáis, no? Línea de separación de luz y sombra, ¿vale? Y luego aquí la sombra propia ya del objeto, ¿vale? De acuerdo. La sombra de una circunferencia o elipse que se proyecta según esta curva. Y ahí detrás otra idéntica, las tangentes a las elipses que serán paralelas al contorno del cilindro, y esto es lo que tenemos aquí de sombra del cilindro. Bueno, pues esa sería la sombra, mientras que aquí tendríamos la sombra de esta figura. Vamos a marcarlo en este color. Hacemos entonces aquí zona de sombra. Vamos a poner un papel debajo, si no... Bueno, parece que no. Entonces, colocamos aquí este tono. Esto es lo que quedaría en sombra, ¿vale? Mientras que esto sería luz, vamos a poner así más sutil, y esto también sería zona de luz. Arriba parece que aquí tiene más luz, ¿no? Porque incide más ortogonalmente en esta cara, entonces esta todavía tendría que ir más clara que la de arriba, ¿no? Entonces ponemos esta, si podemos, más clara, esta ligeramente más oscura. Y luego ya la sombra mayor para aquí, que ya sería el tono más intenso, ¿no? Bueno, pues esa sería el cálculo ya. Y ahora nos falta por calcular esta sección, ¿no? A ver, ¿dónde tengo el color para el suelo? Bueno, pues el color por el suelo venía por aquí, salía de aquí según esa dirección, viene todo por aquí. Y esto sería todo lo que tenemos de sombra por el suelo. Y lo mismo hasta llegar aquí. Que todo esto es sombra, ¿vale? Bueno, pues esto, si nos fijamos, claro, habría que tener la planta y alzado si queremos hacerlo preciso. Es tan sencillo como esto. Si os fijáis desde arriba, si tenemos aquí un cilindro y tenemos una línea, ¿qué pasará? Pues será una sección de ese cilindro, sin más. Si el cilindro está inclinado así, pues lo mismo, una sección que lógicamente viene por aquí, o sea que simplemente es esta elipse y esta, sin más, se acabó, ¿no? O sea que esto es lo que quedaría en sombra. Entonces lo único que hay que calcular es esa sección. Entonces, si venimos por aquí abajo, esta línea es tangente
a la generatriz de apoyo, ¿no? Entonces, a partir de este punto habría que ir calculando puntos de la elipse, ¿no? Entonces, si yo hago una altura cualquiera, ahora ya hasta me puedo olvidar de esto, ¿no? Porque tengo el plano el plano que pasa por esta recta, ¿vale? Que pasa por esta recta y es vertical. Bueno, pues entonces sería algo como esto, el cálculo solo es esto, nada más. Tenemos un cilindro y tenemos aquí un plano que va a tocar aquí a la generatriz en la base, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la intersección de un plano con un cilindro, a cualquier altura puedo trazar pues una línea, y aquí tendré que ir marcando también el cuadrilátero que es tangente aquí para calcular la elipse, ¿no? Que lógicamente no va a ser como esta, ¿no? Entonces puedo calcular esta línea con la elipse, donde corta esta línea con la elipse, etcétera, ¿no? Y así voy obteniendo los puntos de corte con la elipse, ¿no? O sea que la elipse vendrá por aquí y esta elipse pues vendrá por aquí. A partir de este punto ahí de tangencia vendrá por aquí. El plano corta aquí debajo a la generatriz, levantamos una vertical, o sea que el eje pasará por aquí y esa será la zona de intersección de la elipse con ese cilindro. Y lo mismo aquí. Tendrá que ser como son dos verticales, una elipse idéntica a esta, ¿no? O sea que cuando corte aquí detrás, una elipse idéntica vendrá por aquí. A lo mejor corta ya aquí el extremo del cilindro, con lo cual queda la sombra por fuera, ¿no? Por fuera de esto, ¿no? Tendría que ser idéntica a esta curva, sin más, ¿no? Bueno, pues recordamos simplemente la intersección. Una línea recta donde corte a la elipse 2 puntos, ¿vale? Donde corte a la elipse otros 2 puntos. Y así con todos, ¿no? Eso quiere decir que la sombra, pues como decíamos, viene por aquí y ya sabemos que todo eso queda en sombra, ¿no? O sea que todo esto será sombra. Igual que esto también. Bueno, recordamos, esa elipse es tal que será tangente aquí en la base a esta recta y de ahí saldrá y esa será la línea separatriz, ¿vale? Bueno, pues esa será ya la zona que queda en sombra, ¿no? Y lo mismo, esta vendrá por aquí. Bueno, no sé si se entiende. Claro, para hacerlo con precisión habría que dibujar la elipse con los puntos, etcétera. Pero bueno, lo importante es entender eso, este detalle. Bueno, entonces sabemos que es un plano de corte y lógicamente no tiene nada que ver esta elipse con esta. Y esta elipse, como vemos, pues es más excéntrica porque es paralela al plano XZ, ¿no? Entonces esta tendría más excentricidad, ¿no? ¿Pero en este caso el cilindro está inclinado? No, está apoyado en el suelo. Quiere decir, está como antes es que me te pusiste arriba de derecha. Sí, eso sí. Vale. Eso sí, porque Haces la elipse más... claro, si nos fijamos, aquí están los ejes, aquí está el cilindro, ¿no? Y ahora las líneas de sombra vienen por aquí, ¿no? Vale, vale. Por lo tanto es una sección oblicua, no como aquí que es una sección ortogonal al eje, ¿no? Bueno, y recordad también la línea separatriz, cómo calcularla, que eso es importante. Bueno. Entonces, ya para concluir, línea de separación aquí arriba. Si tenemos una circunferencia donde tenemos las tangentes, tenemos la sombra de esta circunferencia que cae aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la sombra del contorno de ese cilindro que viene en paralelo a esta línea y aquí también, ¿no? Entonces el punto de tangencia este, pues si seguimos la dirección del rayo, corta aquí. Por lo tanto, esta será la línea de separación de luz y sombra, ¿vale? Y lo mismo aquí, si seguimos la línea del rayo, viene por aquí. Esta será la línea de separación. A ver si a alguien se le ocurre esta cuestión. Fijaros que yo había dicho que este punto y este punto de separación de luz y sombra eran diametralmente opuestos. Aquí no lo son. ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, pues la clave sería
cuando el cilindro realmente estoy cogiendo dos puntos de sombra, aquí eran diametralmente opuestos, aquí no lo son, significa que hay un punto de luz cercano, ¿vale? Entonces lo que hace es coger esto de luz y lo demás de sombra. Entonces puede pasar esto, ¿vale? Pero cuando el punto este está en infinito, o sea, los rayos son paralelos, entonces siempre van a ser este punto y este diametralmente opuestos respecto a esta línea y la de abajo, ¿vale? Y esa sería la clave. Bueno, pues esa sería ya la solución a la solometría. Como estos rotuladores van perdiendo el tono, siempre hay que dar varias veces, ¿no? Bueno, entonces hicimos el cuadrilátero que inscribe a esta elipse, lo proyectamos aquí e hicimos la elipse inscrita, y en el extremo de la elipse hacemos una paralela a esta línea, obteniendo ya en ese extremo esta recta del contorno que, alineado con la dirección del rayo de luz, detecta aquí la separación entre la sombra y la luz, ¿no? Con lo cual ya tendríamos ahí realmente la zona. Vamos a unificar esto un poco más, la zona de separación de luz y sombra, ¿no? Bueno, y ahora tenemos también que esto sería la intersección de la superficie cilíndrica, ¿no? Entonces, si cogemos un punto cualquiera, este vimos que caía, por ejemplo, aquí tenemos este punto que hay aquí, entonces un triángulo idéntico a este se proyectará aquí, o sea, esta línea una paralela y aquí también una paralela. Es un triángulo idéntico que hace que este punto caiga aquí, este caiga aquí, y ahí tenemos las tres sombras, ¿no? Lógicamente esto queda por debajo de la pieza, deberíamos de remarcar ahí, y también podríamos hacer el efecto de reflejo de esta elipse, una simetría espacial, o sea, de manera que esta elipse la duplicáramos aquí abajo exactamente igual. Y también el oscuro en la parte interna y aquí el degradado tal y como aparece aquí. Bueno, pues esto se reflejaría, y al lado de la pieza también más oscuro, y sobre todo también un poco el reflejo de esta pieza. Vale, entonces podemos incrementar aquí un poco el oscuro este para que quede claro que esto es lo que corresponde, y luego la simétrica de esta sombra que vendría por aquí. Todo por aquí en el espacio sería la simétrica de esa sombra. Bueno, queda ahí reflejado, y decíamos que esto también dejamos aquí para diferenciar más entre este tono y estos de aquí. Bueno, la luz viene más así, eso quiere decir que esto sería más oscuro que este plano, entonces ya lo podríamos remarcar también. Bueno, vamos aquí un poco más por donde viene la sombra esta, y también aquí el entrante, ¿no?, que correspondería ahí a esa zona. Y también aquí podemos incrementar también el oscuro, y lo mismo por aquí. También marcamos por aquí abajo que no llega la luz, ahí más oscuridad, y aquí el degradado. Bueno, con lo cual, bueno, marcaríamos aquí, insinuaríamos también un tono más parecido para que se unifique un poco más la sombra de ese cilindro, ¿no? Y remarcamos también aquí el oscuro. Dejando aquí también bien definido la zona de sombra. También más oscuridad inmediatamente debajo de la figura. Ahí tendrá más oscuridad más cerca de la figura.